Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Sosa Franco, yo soy médico veterinario, egresado de la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales UTCA hace 6 años. Estoy ejerciendo mi carrera básicamente en pequeñas especies, perros y gatos. Me especializo en la medicina interna de estos animales y en toda el área de consulta externa, diagnóstico, tratamiento, hospitalización, cirugía. Actualmente pues tengo un posgrado en sanidad animal, el cual es mi especialidad. Este posgrado lo recibí hace 2 años, también de la UTCA. Estuve aproximadamente 6 meses trabajando en Buenos Aires con el Instituto Nacional de Zoonosis Louis Pasteur, y mi área fuerte, por así decirlo, en este posgrado es la sanidad animal y la salud pública, por lo cual tengo amplios conocimientos en enfermedades zoonóticas y transmisibles. Actualmente trabajo en una clínica veterinaria y también realizo trabajos de investigación para la Secretaría Distrital de Salud en el marco de las enfermedades zoonóticas y transmisibles, tanto en humanos como en animales. Una zoonosis es cualquier enfermedad que se pueda transmitir del animal al humano y viceversa. Es decir, una zoonosis es una patología que puede ingresar a un ser humano proveniente de un animal por contacto directo o indirecto, y también puede afectar a un animal proveniente de un ser humano que esté contaminado. Bueno, pues indudablemente las principales zoonosis, por el tema de salud pública y por los reglamentos o los lineamientos internacionales actuales, es la rabia. La rabia es la principal enfermedad zoonótica que afecta a varias personas a nivel mundial, que es de difícil erradicación y control, pero que afortunadamente en la mayoría de países desarrollados y subdesarrollados, como lo es el nuestro, está prácticamente abolida, y es una enfermedad que está muy limitada a áreas rurales, está muy limitada a gente de bajos recursos y está muy limitada a este tipo de áreas en las cuales no existe una correcta, digamos que, plan de salud. Entonces esa sería la principal zoonosis, sin dejar de lado las enfermedades infecciosas que afectan a los humanos, de tipo bacteriano sobre todo, como la campilobacteriosis, la salmonelosis, Giardia, isospora. Son enfermedades muy importantes que hay que tener en cuenta, y enfermedades del ganado que afectan mucho a los humanos, como la tuberculosis, y también la brucelosis. Bueno, la toxoplasmosis, como se pueden dar cuenta, no la mencioné, aunque es una zoonosis muy importante. El toxoplasma gondii realmente no es un virus, sino que es una bacteria que se transmite al ser humano, y es una bacteria muy patógena que tiene la capacidad de producir unas reacciones muy violentas en el organismo. Y esta bacteria, curiosamente no la menciono porque se transmite, a contrario de lo que muchas personas piensan, por diferentes mecanismos que no tienen nada que ver con los temas actuales de salud, y por lo cual pues digamos que actualmente no está muy considerada como la principal zoonosis o una importante zoonosis en nuestro medio, porque realmente, ya podemos hablar más adelante, los medios de contagio no son tan eficaces en este tipo de bacterias, y este microorganismo es muy sensible, por eso no es tan importante. Bueno, las principales fuentes de infección, diferente a lo que la mayoría de personas piensan, en este caso son la carne y los vegetales. Muy curiosamente, mucha gente piensa que la fuente de infección principal es, por ejemplo, el gato, y están en un concepto errado, porque los animales de compañía sí juegan un papel importante en el ciclo biológico de esta bacteria, pero no son la principal fuente de infección. Los humanos
con toxoplasmosis se contaminan principalmente por carne mal cocida o por vegetales mal lavados que consumen en su dieta habitual. Entonces, digamos que están tan predispuestos los que tienen mascota como los que no tienen mascota, porque si tú no tienes mascota y de hecho ni siquiera te gustan los animales y no los tocas por tratar de evadir este tipo de microorganismos, pues si comes una ensalada porque eres vegetariana o si comes un pedazo de carne 3/4 porque te encanta comer la carne así, ya estás en peligro de adquirir esa bacteria. Entonces, curiosamente, las principales fuentes de infección son alimentarias en este caso. Bueno, difícil pregunta, sobre todo porque se trata más de una enfermedad en humanos, entonces es bastante difícil esa pregunta, pero realmente es asintomática. Entonces, así sea a un médico humano al que tú le preguntes que tenga mucha casuística, es una enfermedad asintomática. Eso quiere decir que no presenta síntomas específicos en los seres humanos que la adquieren, y en la mayoría de los casos es silenciosa. Lo que pasa es que sí hay cuadros muy característicos de esta enfermedad. Por ejemplo, puede causar fiebre, inapetencia, decaimiento, y es un cuadro clínico muy común que se puede confundir con cualquier otro tipo de enfermedad, pero en mujeres embarazadas, por ejemplo, sí puede causar aborto. Entonces, causa cuadros sintomáticos específicos dependiendo del paciente al cual ataque. Si ataca a una mujer embarazada, sería muy grave porque podría causarle el aborto, o podría ser que su hijo naciera con malformaciones, o con problemas adquiridos como toxoplasmosis adquirida, que se puede transmitir de la madre al feto por vía placentaria, por ejemplo. Entonces, digamos que el cuadro de signos y síntomas cabría más para un médico humano que pudiese estar más en contacto con el paciente que le llega a consulta, pero lo que sí sé en mi poco conocimiento es que este tipo de enfermedades tienen síntomas que no son muy específicos. Entonces, pues digamos que son síntomas que podrían confundirse fácilmente con cualquier otra enfermedad. Bueno, esa enfermedad se diagnostica, vuelvo y juego al papel del médico humano. Él es el que tiene la principal responsabilidad de diagnosticarla, pero yo como sanitarista tengo el conocimiento y sé que esta enfermedad se diagnostica por medio de pruebas específicas como la inmunofluorescencia, la reacción en cadena de la polimerasa. Ya son pruebas serológicas específicas, es decir, tienes que sospechar primero del paciente, luego tienes que hacer un examen clínico muy completo en este paciente, tienes que indagar hasta el final en este paciente, y después de que consideras que pudo haber estado expuesto por cualquiera de los mecanismos a la toxoplasmosis, debes hacer una prueba de sangre, un examen de sangre, para tipificar serológicamente si es positivo a la toxoplasmosis por medio de anticuerpos, inmunoglobulinas, inmunofluorescencias. Hay diferentísimas pruebas diagnósticas aquí disponibles en el país, todas muy confiables, unas más caras que otras obviamente, pero se puede llegar al diagnóstico por medio de muchas pruebas, básicamente serológicas, nunca clínicas, siempre ayudas diagnósticas. El tratamiento, bueno, esta enfermedad básicamente, habría que preguntarle nuevamente a un médico humano, pero básicamente se trata con antibióticos de amplio espectro que deben ser suministrados por vía venosa. En algunos casos tratamientos orales pueden llegar a funcionar si no son pacientes de alto riesgo, teniendo en cuenta lo que mencionamos antes,